Hola, buenos días. Primero octava, esta es la primera vez que nos vamos a encontrar así, en esta modalidad que tiene la profe Corpus de hacerles videitos para que podamos estar en contacto y es más, me parece como más cercano, aunque no podamos conversar como lo hacemos en las clases. Y tengo el esquema aquí, como saben que hemos empezado a trabajar las clases anteriores, nosotros habíamos visto la semana pasada la historia como ciencia, el hecho histórico, los elementos del hecho histórico. Ya habíamos aprendido en la última hora de la clase y habíamos hecho ejercicios en cómo saber qué año pertenece a tal o cual siglo. Y digamos la tarea que ustedes tenían era buscar las edades de la historia, porque la historia es un pasado compuesto por muchísimos años. Entonces los historiadores que han hecho lo han ido dividiendo ese pasado para poder estudiarlo mejor. Es una división hecha por historiadores, ¿está? Entonces han elegido hechos históricos muy importantes que han determinado un cambio muy importante para marcar el comienzo y el final de cada edad. Aquí en el esquema vemos, son 4 edades la de la historia: la antigua, media, moderna y contemporánea. Yo he marcado aquí los siglos de 2 edades que nos importan. Nosotros en primer año vamos a ver la edad moderna, pero no podemos entrar a la edad moderna sin saber qué ha pasado en la Edad Media, porque todos ustedes han llegado como máximo a ver Grecia y algunos a ver Roma. Luego no han visto la Edad Media, qué ha pasado en el mundo en esos años. Entonces vamos a tener que empezar por ahí antes de empezar con el programa de historia de primer año. Por eso yo me ubico en la Edad Media, del siglo V, que es el año 476, al siglo XV, que es el año 1453 o 1492. Esa edad que transcurre en esos 10 siglos es una edad muy particular que hay que entenderla para poder entender la edad moderna que sigue y que tenemos que estudiar nosotros. Por eso venimos aquí a la Edad Media, que es la que vamos a estudiar, que muchos historiadores la han llamado de 2 modos. O la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? No significa que no había luz, porque de hecho no había luz, sino solamente la luz hecha por las velas. La Edad Oscura se le llamaba porque, como ha sido un tiempo de mucha invasión de diferentes pueblos bárbaros y de inseguridad constante, todo lo que significaban lugares de estudio, como por ejemplo los primeros centros de estudio que había en la Edad Antigua, han ido a parar, los libros importantes de los grandes escritores han ido a parar adentro de los conventos, resguardados por los monjes de esos conventos. Entonces la Edad Oscura hace referencia a que la vida cultural prácticamente desapareció en Europa en esa edad. Otros historiadores le dicen a la Edad Media la edad de la fe. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde la Iglesia católica va a tomar el control, si se quiere, de toda la población, porque aunque había muchos pueblos bárbaros que invadieron Europa, la Iglesia católica se había extendido, el cristianismo se había extendido tanto que el único que representaba un poder así fuerte en esa edad va a ser el Papa. Entonces le han llamado la edad de la fe también a este periodo de varios siglos. A esta Edad Media, ¿sí? Si se fijan, se ha caracterizado, y en realidad la Edad Media comienza porque han invadido los pueblos bárbaros. Estos pueblos bárbaros venían de la zona de Rusia, para que ustedes se ubiquen, e invadieron desde Rusia hacia el occidente toda Europa. Estos pueblos bárbaros que invadieron en el siglo V, ¿sí?, procedían de la zona de la estepa o de las estepas rusas. Este pueblo o estos pueblos, ¿qué hicieron? Destruyeron los imperios. El imperio romano de Occidente fue destruido. Eran muchísimos pueblos, los bárbaros, como pueblos bárbaros, los godos, los visigodos, los ostragodos, los érulos, los hunos, muchísimos pueblos que se han ido instalando en diferentes lugares de Europa, y muchos de esos pueblos le han dado nombre a los países que ustedes conocen. Por ejemplo, los alamanes se instalaron en la zona de lo que hoy es Alemania.
los francos se instalaron en la zona de lo que hoy es Francia. Entonces, a estas invasiones que produjeron en Europa, que se destruyan los imperios. Pero, una vez que esos bárbaros se instalaron, organizaron sus propios gobiernos. Ahora, en el siglo IX se va a producir la invasión de otros pueblos bárbaros, pero ya no venían estos de Rusia, estos venían de la zona de Noruega y de Dinamarca, que es lo que nosotros, o ustedes han escuchado hablar alguna vez, los famosos vikingos. Como los vikingos eran hombres de mar y bastante violentos que empezaron a atacar toda la zona de la costa de Europa, los gobernantes, como no podían controlar todo el territorio y porque tenían el avance de este pueblo tan violento, lo que hicieron fue repartir su poder entre varios nobles para que cada noble se ocupara del control de cada uno de sus territorios frente a los vikingos. A esa fragmentación del poder que le entrega el rey a varios nobles es lo que nosotros vamos a ver aquí, ¿sí? Como disgregación de territorio. Yo voy rompiendo mi territorio y se lo voy dando a nobles, que pueden ser duques, archiduques y condes, por ejemplo, que cada uno gobierne una parte de mi territorio que yo se los entrego. Esta forma de destruir el territorio hace que se destruya el poder del rey, porque el rey ya no va a ser uno solo con todo el poder, sino que ese poder lo ha fragmentado, lo ha dividido para que controlen el territorio. A esa forma de gobierno, de poder dividido, se le va a llamar feudalismo. El feudalismo es una forma de organización política donde el poder del rey está fragmentado y es una forma de organización social o estructura social muy particular que va a dividir a la sociedad en dos grandes grupos muy fuertes: los privilegiados en una especie de pirámide y los no privilegiados. Esto que yo les digo lo van a leer en las fotos que van a ir acompañando a este video que la prese les va a pasar. ¿Qué van a hacer con esos textos que van a leer? A todos, a los dos textos van a aplicar la lectura comprensiva, es decir, van a marcar las ideas, van a trabajar en el celular con la fotito. Si quieren y tienen en la casa impresora, pueden imprimir esa foto para trabajar. Si no, directamente lo van a ir leyendo párrafo por párrafo para hacer vocabulario. Es decir, todas las palabritas que yo no entiendo, busco el significado en Google y lo paso a la carpeta. Luego voy a marcar las ideas principales de cada uno de esos textos y voy a pasar a la carpeta. Entonces en la carpeta va a quedar el vocabulario y el resumen de los dos textos, porque uno habla sobre la organización política, qué pasó con el poder del rey, y el otro habla de cómo era la sociedad en la época de la Edad Media. Es un trabajo importante que el que tienen que hacer. Nosotros nos vemos una vez por semana. Así que la semana que viene la tarea tiene que estar hecha. Cualquier duda que pudieran tener, ya me estaré comunicando a través de la prese para ver cómo solucionamos. Tienen tareas seguramente de varias materias, saben, tienen que quedarse en la casa, a hacer tarea y a estudiar, aunque sea de a poquito, todos los días, pero adentro de la casa. Chao, nos vemos.